doctorado, maestría, licenciatura, así como diplomados en este sentido, que tengan que ver con conocimientos y metodologías para el buen vivir. Y en esta línea tenemos la fortuna de contar con el respaldo académico y experiencial del doctor Israel Lipschitz, quien nos hará una presentación sobre el tema estados emocionales benéficos. Para quienes no tengan el gusto de conocerlo, porque bueno, quienes sí nos sentimos muy complacidos, el doctor Israel se ha desarrollado en múltiples y variadas disciplinas, es físico, es psicólogo, pero sobre todo se ha especializado en el estudio de filosofías orientales. Hay que destacar que es un gran practicante de estas metodologías que nos ayudan a encontrar caminos para modificar estos estados mentales. Creo que una pregunta muy válida que nos podríamos estar haciendo es, ¿qué es un estado mental? ¿Qué es un estado mental benéfico? Además, en este sentido, ¿cómo se llega a él, a ese estado? ¿Por qué caminos y metodologías podemos llegar a esa meta de tener estados mentales benéficos? ¿Y qué tipo de ayudas necesitamos para poderlo lograr? Y el doctor Israel nos dará las bases para motivarnos a seguir profundizando y seguir estudiando estos temas tan necesarios hoy en día en nuestro mundo. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro gran maestro y querido amigo Israel Lipschitz. Muchas gracias, Marla, muy amable y muchísimas gracias por la presentación. Pues primero que nada quiero agradecer al director y fundador del Instituto Universitario Morelia, el doctor Benjamín Ramírez, por haberme hecho el favor y el honor de invitarme a dar esta plática. Le agradezco a Marla su presentación tan amable, a todo el personal o el personal técnico que está haciendo posible esta transmisión que llegue a todos los confines del espacio, gracias al Internet, y muy en particular a todas aquellas y aquellos que están en este momento conectados con esta plática. Bien, nuestra plática se llama estados mentales benéficos. Vamos a empezar por intentar entender a qué nos referimos por estados mentales. Como ya lo dijo la doctora Marla, yo he tenido la fortuna de entrenarme en diversas técnicas y doctrinas orientales, y desde la perspectiva oriental, el concepto de estado mental es bastante más amplio que lo que nosotros tenemos aquí en Occidente. Nosotras y nosotros como occidentales generalmente entendemos como estados mentales solamente estados intelectuales, racionales, pensamientos, ideas, ¿no? Y esto ciertamente es una parte de nuestros estados mentales, pero es una pequeña parte. Un estado mental está compuesto de muchas más cosas, además de ideas, raciocinio, intelecto, etcétera, ¿no? Un estado mental es el estado general de cada experiencia que vamos teniendo en la vida. Y cada experiencia me refiero a que tenemos pensamientos, tenemos también emociones, sentimientos, recuerdos, fantasías, tenemos experiencias sensoriales, vemos, olemos, tocamos, degustamos, ¿no? O sea, tenemos experiencias sensoriales y además también tenemos experiencias que tienen que ver con planeaciones o fantasías o ideas a futuro y recuerdos y significados de las cuestiones del pasado. Entonces, todo esto constituye un estado mental y no nada más la parte intelectual. De hecho, si somos un poquito más profundos en este aspecto, un estado mental, por ejemplo, un estado estrictamente racional o de pensamiento o un estado intelectual, nunca está carente de alguna o algunas emociones. Siempre que pensamos algo, ese algo que pensamos viene acompañado por alguna o por varias emociones, o bien lo que estamos pensando nos lleva a generar ciertas emociones. También en reversa, cuando experimentamos cualquier emoción, sea una emoción agradable o desagradable o neutra, no importa, pero cuando experimentamos una emoción, esa emoción siempre viene acompañada de ciertos pensamientos.
Entonces, no están tan separados los pensamientos y las emociones como en general solemos nosotros pensar, o aquí en Occidente que hacemos esta dicotomía o esta separación tan grande entre lo que es emocional y lo que es racional. No todo esto entra del concepto, al menos como se entiende en Oriente, de este concepto más amplio que llamamos estado mental. Además de estas cosas, también es importante saber que nuestros estados mentales están condicionados por las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos tenido experiencias agradables, hemos tenido experiencias desagradables a lo largo de nuestra vida, de todo tipo, color y sabor, y en diferentes épocas de nuestra vida. Y estas experiencias nos han llevado a sacar ciertas conclusiones o ciertas interpretaciones de los eventos que nos acontecen en la vida. Cuando este tipo de cosas se repiten o cuando nuestra mente empieza a repetir y repetir y repetir, ¿no? Ciertas conclusiones, yo pienso así, yo creo en esto, yo soy de los que me comporto de esta o aquella manera, y aunque no sea muy evidente para nosotros a nivel consciente, pero nos lo estamos continuamente repitiendo ese tipo de cosas, esos hábitos de pensamiento, esos hábitos de interpretación se van convirtiendo en parte integrante de nuestros estados mentales. Por hablar de dos extremos, ¿no? Alguien que por las razones que sea, ahorita no voy ni a juzgar ni a criticar estas razones, los motivos ha de tener esta persona, ¿no? Pero en general alguien que le ha sido la vida muy difícil, muy adversa, que ha tenido muchos golpes en la vida, no es forzoso, pero es probable que genere una actitud en general pesimista o crítica o muy juiciosa o de mucha desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Y este tipo de cosas que las tiene integradas en su mente como hábitos de comportamiento, como hábitos de respuesta ante las situaciones, como hábitos de interacción con los demás, le llevan en mayor o menor medida a tener estados mentales calificados o condicionados por estos estados mentales. Por estas experiencias, perdón, por estas conclusiones a las que ha llegado y que le ha llevado a ser una persona, digamos, pesimista, quejumbrosa, enojona, insatisfecha con la vida, etcétera. Y por el contrario, digamos, una persona que le ha ido mejor, ¿no? Que relativamente hablando le ha ido bien en la vida y que las conclusiones que ha sacado de su propia vida son más bien conclusiones o interpretaciones que lo llevan al optimismo, que la llevan o que lo llevan al optimismo. Entonces la forma en que va a ver su vida va a ser con una tendencia más optimista, más abierta, más abarcadora, más benéfica, menos de conflicto, ¿no? O de golpe, y con menos resentimiento, etcétera. Entonces, esto que esta persona se habitúa desde pequeña por las diferentes cosas que le acontecen en su vida, llamémosle así en forma muy sintética, este optimismo que esta persona ha generado, es una influencia enorme en sus estados mentales. Entonces, el estado mental no es solamente lo que pensamos, porque miren ustedes, todas y todos, sin lugar a duda, hemos tenido nos han pasado a lo largo de nuestra vida cosas buenas, nos han pasado cosas malas, nos han pasado cosas satisfactorias, nos han acontecido situaciones dolorosas, insatisfactorias, de sufrimiento, etcétera. Pero no es tanto lo que nos ha acontecido, sino la manera en que lo interpretamos. Si yo lo interpreto de una forma que yo me doy muchos golpes a mí mismo, a mí misma, voy a tener un tipo de carácter y un tipo de estados mentales más negativos, más
estrechos, más encerrados, ¿no? Más difíciles. Mientras que por el contrario, si las interpretaciones que he hecho de los eventos de mi vida me han ayudado a poder salir adelante y poder vencer ciertas dificultades, pues entonces mi estado mental va a ser de mayor confianza en mí misma, en mí mismo, y por lo tanto de mayor posibilidad de enfrentar las adversidades con relativamente hablando, mayor éxito o mayor probabilidad de éxito. Entonces, a veces creemos, ya hay unas tendencias modernas o modernistas, a veces un poco excesivas desde mi punto de vista, un poco extremas, de que nuestra forma de pensar determina estrictamente la forma en que vivimos nuestra vida. Y entonces de repente nos recomiendan cosas como piensa de otra manera, o sea, piensa que todo va a ir bien y piensa que tú estás completo y que estás bien y que piensa eso y ya con eso la cosa va a cambiar. No tengo nada en contra de que pensar positivamente es más benéfico que pensar negativamente, en forma siempre de autogoles, de dañarnos a nosotras mismas, etcétera, ¿no? Claro que trae beneficios el pensar más bien positiva que negativamente, pero al mismo tiempo que eso, que es mejor una cosa que la otra, no es suficiente. Que compensar, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y yo traigo arrastrando en mi vida un montón de problemas, de situaciones, de dolores que no he logrado superar, procesar, enfrentar en mi vida, etcétera, etcétera. Por más que yo repita, estoy bien, estoy, después de la 10ª repetición voy a empezar a llorar, no, estoy bien, porque hay una serie de hábitos muy incorporados en mi vida que me llevan a una cierta interpretación. Por eso es que en general cambiar nuestros estados mentales no es tan fácil. No es tan fácil como pareciera cuando nos dan un discurso de esos que parece atractivo. Cambia tu forma de pensar y eso cambiará por completo tu vida. En algunas cosas cambiará y esto es benéfico, desde luego. Pero si no trabajamos un poco más con el sentido de un estado mental o los estados mentales más ampliamente, con todos los hábitos que conllevan o los hábitos que nos conllevan a los estados mentales, pues nuestro cambio será o muy pequeño o muy breve y no va a tener una trascendencia mayor en nuestra vida. Es por esa razón que el cambiar nuestros estados mentales es algo que requiere, no es para nada imposible, es absolutamente posible para todos nosotros y para todas nosotras. Nada más que requiere algo más de trabajo que la razón muy simplista de nada más piensa bonito, ¿no? Porque si bien eso está bien, no es suficiente para lograr los cambios que deseamos, ¿no? Entonces, eso intentando entender o presentarles a ustedes cómo se entiende en general en las doctrinas orientales este concepto tan importante de nuestros estados mentales y parte de dónde vienen. Ahora, cuando hablamos de estados mentales benéficos, que es el título, ¿no?, de esta plática, estados mentales benéficos. Bueno, los estados mentales benéficos y los estados mentales dañinos, que serían su contraparte, podríamos sintetizarlos como diciendo, se refiere al nivel de apertura mental que tenemos. Una persona que está atrapada en sus propias emociones conflictivas, en sus propios estados mentales conflictivos, no resueltos, de tristeza, de dolor, de situaciones difíciles en la vida, que desafortunadamente a todas y a todos nos pasan, nada más algunos en mayor medida que a otros, ¿verdad? Pero todos en alguna medida tenemos y hemos tenido, ¿no?, situaciones difíciles. Los estados mentales dañinos
son estados mentales estrechos, ¿no? Muy angostos, muy comprimidos, que nos hacen ver la vida así como a través del ojo de una aguja, ¿no? Nos hacen ver la vida de forma muy estrecha, como que todo está mal, yo no sirvo, yo no nací para ser feliz, la vida es muy difícil, está en contra, el mundo está en mi contra, todo me ha ido mal. Tenemos una mentalidad, los estados mentales dañinos, es una mentalidad estrecha que nos hace devaluarnos mucho a nosotras mismas, ¿no? Pensar que no creemos, que no valemos, ¿no? Que no somos lo suficientemente lo que sea, lo suficientemente simpáticos o lo suficientemente bonitos o lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente capaces o lo suficientemente merecedores para ser escuchados o para ser entendidos, para ser queridos, para ser acompañados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, los estados mentales dañinos principalmente nos dañan a nosotras mismas, porque son visiones estrechas, muy estrechas de nosotras mismas y de nuestra vida, que solamente está viendo lo malo y que no ha tenido la capacidad o la posibilidad de ver que también hay cosas buenas. Es cierto que aunque a todos nos han pasado cosas malas, también nos han pasado cosas buenas. Lo que sucede es que a veces cuando nos clavamos o son muy impactantes las cosas malas que nos pasan o que nos han pasado en la vida, nos parece que esa es toda la vida y eso opaca incluso las cosas buenas. Y hasta lo expresamos, oye, pero no te das cuenta que tú que estás sano, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? Que no estás enfermo. Bueno, sí estoy sano, pero ¿y qué? De todos estoy sano, pero jodido, todo en mi vida me va mal y nadie me quiere y el trabajo me va mal. O sea, ni siquiera tenemos la capacidad de valorar que hay algunas cosas que están bien en mi vida. Claro que el hecho de estar sano por sí mismo no me va a resolver todos los problemas que yo traigo cargando, desde luego. Pero si además de los problemas que traigo cargando estuviera enfermo, la cosa estaría todavía peor. No es tan saludable permitir que los aspectos negativos invadan, inunden o opaquen por completo a las cuestiones positivas. Entonces, esos estados mentales estrechos, al primero que dañan es a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nosotras mismas. Nos dañan porque nos hacen meternos en un círculo vicioso, como un remolino que nos va llevando hacia el fondo de yo no valgo, yo no sirvo, la vida es puro sufrimiento, no me gusta, estoy insatisfecho, y nos la pasamos quejándonos y vivimos una vida de gran insatisfacción e infelicidad. En ese sentido, los primeros dañados somos nosotros mismos. Pero también esos estados mentales estrechos nos llevan a dañar a otros. Y muchas veces a los que más queremos o a los que decimos que más queremos, porque tenemos un humor de la patada y con las personas que vivimos ya no nos aguantan por lo neuróticos que somos, quejumbrosos, peleoneros, de todo nos quejamos, de todo criticamos, nada nos parece, nada nos viene bien, entonces también se hace muy difícil para los demás vivir con nosotros. O sea, somos una lata para los demás, ¿no? De tal forma que nos dañamos a nosotros, primero que nada, y también dañamos a aquellos que nos rodean. O en el trabajo somos las personas que tenemos más enemigos que amigos, ¿no? Que no logramos congeniar bien con los demás y que la gente nos tiene miedo o nos hace a un lado o nos pone a cierta distancia. En contraste con esto, los estados mentales positivos o los estados mentales constructivos, o como le llamamos en esta conferencia, los estados mentales benéficos, son lo opuesto, porque se basan en una mente más abierta, en lugar de, ¿no? Una mente apretada, es una mente más abierta, más flexible, por así decirlo, una mente en donde hay cabida para más cosas, en lugar de solamente ver las cosas desde un solo punto de vista y muy estrecho y muy cerrado.
la apertura, bueno, los estados mentales constructivos o benéficos se manifiestan como un estado, con estados mentales más abiertos, y eso nos permite incorporar más cosas buenas en nuestra vida. Es al revés del remolino de los estados mentales negativos, que son como un círculo vicioso, que es un remolino, que una vez que caemos en ese remolino, cada vuelta del remolino nos va hundiendo más y más y más. Este es al contrario, este es como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, nos vamos abriendo nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra propia vida, y eso nos va beneficiando, primero que nada, en sentirnos menos apretados y apachurrados, ¿no? Nos sentimos más relajados, más abiertos, como literalmente, así como más abiertos. La vida también nos parece más abierta. Hay problemas, hay dificultades, hay sinsabores, hay pleitos, sí, claro, pero eso no es lo único que hay en la vida, y además son cosas que se pueden trabajar, se pueden procesar, se pueden superar si me aboco a trabajarlo. Un estado mental benéfico a mí me beneficia porque me relaja y me abre la posibilidad de vivir una vida mejor, y también beneficia a aquellos que nos rodean. ¿Con quién nos sentimos más cómodos? En la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde ustedes quieran. Con alguien que está siempre de gruñón o de gruñona y quejándose y criticando a todo mundo y que nada le parece y que a todo le encuentra lo negativo, o con alguien que tiene una actitud más abierta, más flexible, más humana, más compartida. Es muy obvia la respuesta, ¿no? Entonces, los hábitos mentales benéficos o los estados mentales benéficos nos benefician a nosotros y también benefician a aquellos que nos rodean, directa o indirectamente, ¿no? Indirectamente simplemente porque es más agradable para otros estar con nosotras, ¿no? Y eso indirectamente, y directamente porque podemos también hacer algún trabajo directamente de colaboración, de ayuda, de beneficio consciente a algunos que nos rodean, al menos a aquellos que más nos interesan, y posiblemente, si esta mente sigue creciendo en este sentido, abrir más sus horizontes a también poder ser de beneficio a un grupo de personas más amplio, finalmente incluso a la sociedad en su conjunto, poniendo nuestro granito de arena. Ahora, en nuestra vida, en la cultura que nosotros heredamos, y no me refiero a la cultura mexicana, digamos, o no solo a la cultura mexicana, sino a toda la cultura occidental. Nosotros somos un pedacito de algo mucho más grande y tenemos ahí nuestras propias características culturales en nuestra historia, etcétera, etcétera, ¿no? Como mexicanos, mexicanas, al grito de guerra, existen ciertas características, pero como cultura occidental, pertenecemos a la cultura occidental y hay algo mucho más amplio y más añejo que todos en la cultura occidental traemos, ¿no? Y lo podemos definir o concretar tal vez con 3 palabras, pero que quiero mostrárselas con cuidado, ¿no? Nosotros vivimos bajo la doctrina o bajo la forma de vivir o filosofía de vida, o como querramos llamarle, del deber ser. Toda la cultura occidental está basada en el deber ser. El deber ser es una cárcel. Y esa es la cárcel en la que todas y todos, en mayor o menor medida, nos encontramos atrapados o encarcelados, ¿no? ¿A qué me refiero con el deber ser? Desde que nacemos y desde que empezamos el proceso de culturización, el proceso de endoctrinamiento o de lavada de cerebro que llamamos la crianza, ¿verdad? Nos dicen, debes de sí esto y debes de no esto. Y eso se refiere a todos los aspectos de la vida, ¿no? Debes de comportarte así,
no debes de comportarte o debes de no comportarte asado. Debes de pensar así y debes de no pensar asado. Debes de creer en esto y debes de no creer en aquello otro. Debes de sentir esto y debes de no sentir aquello, ¿no? Es en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida interna. Todo tiene ya un patrón preestablecido y tiene que ver con el deber ser. Entonces nosotros nos la pasamos toda nuestra vida como calificándonos y descalificándonos, porque como debemos ser pues una maravilla, todo lo que debemos ser es algo maravilloso, pero muy difícil de alcanzar, y todo lo que no debemos ser es lo que somos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, siempre estamos en desventaja, porque aunque debo ser así o asado, no alcanzo a ser tan así o tan asado como yo debiese. Y esa es la cárcel en que nos tiene atrapado el deber ser. ¿Y cuáles son dos de las cosas que se derivan directamente de ese debo ser así o asado? Bueno, en primer lugar, la culpa, con la que todos estamos familiarizados. O sea, yo me siento conmigo mismo, ¿no? Me siento culpable, ¿no? Me siento culpable por no ser como debiese ser, o como me dijeron, o me orientaron, o me exigieron, ¿no? Que yo debo ser, o debo pensar, o debo actuar. Por un lado nos genera culpa, y la culpa es un sentimiento que nos hunde, es un sentimiento muy negativo, ¿no? Porque la culpa nos hace sentir yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy lo suficientemente bueno, yo no merezco, y yo no merezco que me vaya bien, y yo no merezco ser feliz, y yo no merezco que me quieran, ni merezco querer, porque yo no soy todo lo que debo ser. La culpa es aplastante, aplastante, aplastante. Y creo que no es ninguna novedad para nadie de los que están conectados ahorita en esta plática, que la culpa es un elemento central de toda la cultura a la que nosotros pertenecemos. Junto con esta culpa viene muy aparejada el concepto de pecado, ¿no? De pecado, de que hice algo malo, ¿no? De que si no hago lo que debo, entonces automáticamente soy malo y pecador, y esto es otro latigazo, ¿no? No sirvo, no valgo, no merezco, yo soy una basura, soy una porquería, no sirvo para nada. Y si yo me estoy diciendo a mí mismo continuamente por la cárcel del deber ser, como nos encierra el deber ser, y por la culpa, identificación con el concepto del pecado tan fuerte que tenemos, pues no tengo posibilidad de salir adelante, porque siempre estoy en desventaja, ¿no? Siempre estoy por debajo de lo que se espera de mí, quien sea. Puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser la divinidad, puede ser la institución o la empresa para la que trabajo, o mi pareja, mi esposa, o mis hijos, o quien sea, pero siempre todo a nuestro alrededor espera que seamos como debemos ser. En ese sentido es que el deber ser es cárcel. ¿Qué hay en contraste con el deber ser? La diferencia entre el deber ser y el ser. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría en que yo me porte, digamos, decentemente, que yo me porte éticamente o moralmente, si ustedes quieren, ¿no? Que yo me porte éticamente por obediencia, por sometimiento, porque así debe de ser, aunque se me queman las habas de brincarme las trancas, porque pues sí, una cosa es lo que debo ser, pero lo que se me antoja son otras cosas, muchas de las que se supone que no debo ser ni hacer, ¿verdad? ¿Qué diferencia entonces hay entre que yo, digamos, entre comillas, viva una vida relativamente hablando ética, pero por represión, por obligación, por obediencia y por sometimiento, a que yo me comporte de una manera ética, pero por convicción, por entendimiento, por deseo propio? Yo soy yo entiendo un poco cómo opera la causa y el efecto, y viendo mis propias formas de pensar y viendo lo que pasa en el mundo,
me doy cuenta que la causa y el efecto siempre operan, ¿no? Entonces, por mi propio beneficio, para empezar, e incluso por el beneficio de aquellas personas con las que convivo, ¿verdad? Si yo me porto de una manera ética, yo voy a estar mejor, más tranquilo, más en paz, y los demás también van a estar mejor y mejor conmigo. Pero esa es una ética por convicción, por entendimiento, por deseo de hacer las cosas, no por obligación. Con la idea que nos han metido culturalmente, me refiero a más de 5,000 años, ¿no? de la cultura occidental, esta cuestión del deber ser que nos han metido nos lleva a veces a pensar que si no fuera así, todo sería un libertinaje extremo, un despapalle total, ¿no? O sea, si no es con el deber ser, ¿cómo controlamos al mundo, ¿no? Entonces, se puede, pero eso es un trabajo personal, pero no se trata de controlar a los demás, sino de uno mismo ir entendiendo las cosas, y si vamos entendiendo las cosas, yo puedo por convicción, por entendimiento, por deseo personal, no por obediencia y por represión, ¿verdad? Puedo comportarme de una manera benéfica, y además, si realmente soy consciente de ciertas cosas o traigo a mi mente a trabajar conmigo mismo internamente para conocerme más, tengo la posibilidad de darme cuenta que el portarme éticamente, por ejemplo, puede ser de lo más satisfactorio. Puede ser de corazón algo satisfactorio, porque lo entiendo verdaderamente, en lugar de nada más me estoy aguantando, y cuando no nos aguantamos y nos brincamos las trancas, ahí viene el latigazo de la culpa, ¿no? Y del pecado, y la penitencia, y todas esas cosas que dañan muchísimo nuestra mente y por lo tanto nuestros estados mentales. Entonces, el deber ser, sí es cierto que ese es lo que opera en nuestro mundo occidental. Eso es lo que opera. Pero el que sea eso lo que opere no quiere decir que es la mejor posibilidad de operación, ni que estamos obligados a siempre seguir así, atados al deber ser. Porque es curioso, incluso las personas que son muy rebeldes, porque los que son muy rebeldes se ufanan de yo soy muy rebelde, pero son rebeldes con respecto a qué, con respecto al deber ser, pero también con un capricho. Entonces, como debo de ser así, pues ahora debo de ser, voy a hacer exactamente lo contrario, pero el mecanismo de que es a chaleco y por un mandato externo, sigue siendo el mismo. Mientras que cuando mi comportamiento viene basado en un entendimiento y por convicción personal y por mi propia respuesta emocional personal, eso me va a dar muchísimo más satisfacción, ¿no? Es verdaderamente una diferencia. Bien, entonces, los estados mentales constructivos o benéficos que todas y todos nosotros podemos, si así lo deseamos, podemos cultivar y construir, por así decirlo, implica iniciativa de nuestra parte, no mera obediencia. El deber ser nada más nos exige obediencia, pero no nos exige pensar. No nos exige validar las cosas o sopesarlas o medirlas por nosotros mismos. El mensaje es como tú obedece y todo va a estar bien. El hecho es que obedecemos y no todo está bien, porque muchas cosas están de la patada en nuestra vida, tanto en nuestra vida personal, íntima, como en nuestra vida familiar, como en nuestra sociedad en general, como en el medio político, como en el medio nacional, como en el medio internacional. En todos los ámbitos de la vida de Occidente estamos bastante mal, aunque hemos seguido relativamente los dictados, ¿no?, del deber ser, pero no necesariamente los hemos cuestionado. Y ese es el problema.
la otra vía, la vía del ser o del querer ser en lugar de deber ser. Yo quiero ser así, no yo debo ser así. Porque ¿saben cuál es otro problema grande? Cuando estamos tan metidos en que debo, nunca nos damos cuenta de cuál es la realidad de mi vida. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy lo que yo siento? Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito, cómo yo vivo mi propia vida. ¿Cómo es eso? No hay casi ni chance para eso porque nada más tenemos un montón de mandatos, ¿no? Dictando nuestra vida y nosotros o tratando de seguirlos o tratando de saltarnos las trancas. Un ejemplo de la rebeldía, hace unos instantes les hablaba de rebelde, ¿no? Tenemos esta, bueno, como es hasta de película, luego hemos visto así en películas, ¿no? El bisabuelo era abogado, el abuelo es abogado, el padre es abogado y desde luego que se espera que el hijo sea abogado, ¿no? Y entonces llegamos a la oficina, es el despacho jurídico es el despacho jurídico de Pérez, 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 Pérez y Pérez, ¿no? Así todas las... Y entonces llega un joven o una joven, ¿no? De esta generación y dice, no, yo soy rebelde, a mí no me van a meter en ese redil y no me van a obligar a ser un eslabón más de esta Pérez, 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 ¿no? Yo con permiso. Y entonces decide ser rockero heavy metal, pero del heavy metal, o sea, del más reventado de todos, no solo con la greña, las drogas, la música súper escandalosa, ¿no? Y esa persona cree o se engaña a sí misma, yo sí soy libre, yo decidí por mí mismo ser mismo por mí misma, yo decidí no seguir lo que la tradición familiar, sino romper con eso rockero heavy metal. ¿Es cierto que fue tan libre esa decisión? Lo de haber sido un eslabón más de los Pérez, Pérez y Pérez, ¿verdad? Era por su padre, o sea, por la influencia de su padre. Y el ser rockero heavy metal, ¿cuál es el punto de referencia? Su padre, ser todo lo opuesto de lo que quiere su padre, o exactamente lo que su padre no quiere. No hay ninguna libertad, no fue una elección verdaderamente autónoma, ¿no? Sino fue todavía con referencia a su padre, o como esos casos muy tristes, ¿no? De que el muchacho o la muchacha se enamora de otra muchacha o muchacho, según corresponda, y a la mamá del muchacho o al papá de la muchacha o como sea la cosa no le gusta el novio o la novia, y aquel joven o jovena, pues por darle en la torre a mi mamá o por darle en la torre a mi papá, yo me caso con este o con esta, y a quien se está dando en la torre es a sí mismo, porque otra vez es por darle en la torre a su mamá o a su papá, ¿no? Que sería lo mismo que ser muy obediente, casarse con quien el papá o la mamá querían y de todos modos les va de la patada. De cualquiera de las dos formas le fue de la patada y entonces lo que creen esas personas, entre comillas, rebeldes, ¿no? Bueno, no entre comillas, son rebeldes, ¿no? Pero que creen que son de veras libres en sus elecciones, en el fondo no son nada libres. Está perfectamente condicionado por el mandato familiar. Entonces, o yo soy el mandato familiar, la obediencia al mandato, o la desobediencia total al mandato. O sea, de un extremo al otro, ni siquiera algo intermedio, que fue lo que a mí de veras, de todo corazón me gusta, ¿no? Sino lo que les va a romper la crisma a mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos habla de la poca libertad que nos da el deber ser o de la nula libertad. Nosotros manejamos en nuestra tradición, ya en nuestra cultura aquí mexicana, etcétera, bueno, es una tradición mucho más vieja que México, ¿verdad? Pero manejamos mucho el concepto de libre albedrío y suena muy padre, ¿no? Y si lo analizamos un poquito, sí, todas y todos tenemos albedrío.
Albedrío es la capacidad de elección. Yo puedo elegir entre irme a la derecha o irme a la izquierda, ¿no? Sí, o sea, todos tenemos albedrío, eso no lo discuto para nada. Lo que de plano nuestra vida demuestra es que nuestro albedrío no tiene, al menos de momento, nada de libre. Tenemos albedrío, pero no libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta blasfemia? No es en un sentido de falta de respeto, es en un sentido muy práctico, porque nosotros decidimos de acuerdo a nuestros antecedentes y decidimos de acuerdo a nuestro condicionamiento. Como lo decía al principio de la plática, si por como me ha ido en la vida, yo estoy muy condicionado a las dificultades, al dolor, al sufrimiento, a las adversidades, a las faltas de respeto, a los abusos de los demás. O sea, soy una persona muy lastimada. Bueno, eso me condiciona, y ante las situaciones que yo se presentan en mi vida, pues ese condicionamiento me lleva a elegir una cosa u otra. Yo tengo un albedrío condicionado, y todos nosotros y nosotras tenemos albedrío, pero no es un libre albedrío, es un albedrío condicionado. Condicionado por nuestra historia, nuestros propios procesos, el funcionamiento de nuestra propia mente, nuestra cultura, nuestra crianza, lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado, ¿no? Como mexicanos, etcétera, 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 ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como mexicanos, traemos cargando el trauma de la conquista. O sea, México es resultado de una derrota, ¿no? Somos de la derrota de los aztecas, ¿no? De Tenochtitlan, en manos de los españoles. Que qué curioso, ni los aztecas eran México, porque los aztecas eran nada más un pueblo de los muchísimos que poblaban este territorio, ni México existía cuando llegaron los españoles. Existía la nación azteca y la nación tlaxcalteca y la nación olmeca y la nación maya, y etcétera, etcétera, y la nación purépecha, pero eso no era un país. O sea, que tenían que ver los purépechas con los aztecas o los aztecas con los mayas. Si acaso o no se conocían, o si estaban más cerca, pues eran enemigos. Por eso los tlaxcaltecas ayudaron a Cortés, porque le podían romper la crisma a su principal enemigo, que eran los aztecas, ¿no? Entonces no había México. Y nosotros decimos que los españoles conquistaron México. Eso no es cierto. Bueno, conquistaron a los aztecas, eso sí es cierto, ¿no? Y derrotaron a los aztecas, pero nosotros, o sea, aunque ahorita con el mundial le digan la selección azteca o tengamos la televisión azteca, no somos aztecas. ¿Quién de ustedes se siente azteca? Es más, yo conozco a mucha gente aquí en México, aquí entre nosotros, que si le dices azteca, se siente ofendido. Cuando no sea con la camiseta de la selección, porque ahí sí somos la selección azteca, pero no nos sentimos cómodos, ¿no? Si nos dicen a cualquiera de nosotras que somos indígenas, y es que además no somos indígenas, somos producto de una mezcla, ¿no? Somos producto de la mezcla entre el español y el indígena, ¿no? O sea, somos producto de muchas generaciones después de eso. Ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Pero México no existía en aquel entonces. Sin embargo, como mexicanos tenemos un montón de orgullo de unas cosas y otro montón de complejos y traumas, ¿no? Traumas pues de que somos resultado de una derrota, de que somos un pueblo conquistado, y que como somos un pueblo conquistado y derrotado, nunca la vamos a hacer. ¿Y creen ustedes que vamos a llegar al quinto partido? ¿De veras creen que vamos a llegar? O que si llegamos al quinto partido, incluso si hipotéticamente llegásemos al quinto partido, eso ya nos va a dar confianza en nosotros mismos, en la tremenda desconfianza que tenemos en nosotras mismas y en nuestras capacidades. Hablo no tanto a nivel personal, porque algunas de entre nosotras y nosotros posiblemente sí, y eso desde luego lo aplaudo y lo respeto mucho, pero me refiero como nación. Como nación no nos la creemos.
porque traemos encima el deber ser, la culpa y el pecado hasta muy profundamente metida, ¿no? Entonces, digo eso de que para defender nuestro pueblo tenemos que decir, ¡viva México! Cañones, ¿no? O sea, tenemos que usar groserías y así es como eso habla más bien de un complejo, ¿no? Que de otra cosa. Por eso estamos menos desarrollados que otros países, ¿no? Con menos recursos naturales que nosotros, por eso tenemos y hemos tenido desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? De los tipos de gobierno que tenemos y que hemos tenido. En fin, hay muchas cosas que hablan de nuestros propios estados mentales. Finalmente, ya para terminar, porque es nada más una plática, una plática breve. Quiero abrir para preguntas y respuestas con muchísimo gusto, ¿no? Finalmente, los estados mentales benéficos o constructivos, que como ya lo dijimos, son benéficos para nosotras y también nos llevan a beneficiar a los demás. Si no verdaderamente beneficiamos, al menos los estados mentales positivos nos ayudan a no perjudicar, al menos a no dañar a aquellos que nos rodean. Y eso ya es una ganancia, ¿no? Si podemos, además de no dañar, todavía beneficiar, pues tanto mejor. Pero son estados mentales más abiertos. Estados mentales como, por ejemplo, la gratitud. Un estado mental de gratitud, piénsenlo tantito, cuando nuestro corazón se abre a la gratitud, hay amplitud en nuestra mente, no es como la desconfianza, el rencor, y las tripas se nos... No, la gratitud, ¿no? Es un estado mental, pero se construye. Si no estamos acostumbrados a la gratitud, es menester construirla, ¿no? Estados mentales constructivos como la generosidad. La generosidad es algo que sale desde el corazón, no cuando damos una limosna así con el cambio que nos sobra. Generosidad viene desde un estado mental de abundancia. Si yo tengo suficientes valores internos, entonces tengo para compartir. Si yo soy pobre internamente, porque yo no me quiero a mí mismo, ni creo en mí mismo, y siento que no valgo, que no merezco, etcétera, etcétera, no importa si tengo lana o no tengo lana, de todas maneras tengo una mentalidad de pobreza. Y seguramente lo habrán podido ver o comprobar, o si alguno de ustedes tiene dinero lo sabe, que los ricos, o que muchos ricos, no todos, hay ricos con muchos recursos materiales, pero con una tremenda mentalidad de pobreza. Hay pobres de dinero, pero con una mentalidad amplia, con una mentalidad de generosidad. Te ofrecen de todo corazón un plato de frijoles, que es lo que ellos les alcanza con su ingreso a esa persona, ¿no? Pero de corazón, ese es un corazón abierto de generosidad. Es diferente cuando se vive que yo tengo riqueza interior a que tengo una gran pobreza interior. Es muy diferente, ¿no? La ética, como hace ya ratito la mencionaba, cuando en lugar de ser una ética de sometimiento, de obediencia, de reglas obligatorias y de amenaza de castigo, porque todas las reglas morales tienen detrás de sí su amenaza de castigo, y entonces tanto el sometimiento como el temor al castigo, lo que nos puede más o menos controlar, pero no la convicción y el gusto. Mientras que una ética basada en la convicción, pues es una cosa muy abierta y no así de que no me dan chance de hacer nada o me amenazan con castigarme, ¿no? Y así por el estilo. Bueno, la templanza, que es una de los estados mentales en este sentido constructivos más importantes, ¿no? La templanza, que es generar los suficientes recursos internos para poder exitosamente afrontar las situaciones adversas en la vida y superarlas. Todos y todas tenemos y hemos tenido y tendremos situaciones adversas en la vida, chicas, medianas y grandes.
Si la fantasía, que es la fantasía que todos tenemos, yo voy a estar bien cuando todo esté bien en mi vida, cuando todo esté en su lugar, todo se acomode y no tenga ninguna pues eso está más infantil que creer en los santos reyes. Pues eso es completamente, es una completa fantasía. Nunca va a existir la situación en que ya no haya ningún problema. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es mi propia actitud de cómo afronto los problemas y si tengo internamente o no recursos para afrontarlos, ¿verdad? La perseverancia, por ejemplo, ¿no? Si queremos algo, si queremos transformar nuestra mente, si queremos mejorar nuestros estados mentales, de estados mentales de deterioro hacia estados mentales más benéficos o más constructivos, pues eso requiere trabajo, no es así de que ya lo decidí, a partir de ahorita mi mente va a cambiar por completo. Sería maravilloso que así fuera, nomás que eso es imposible. Nos ha tomado toda nuestra vida llegar al estado de cerrazón mental que hoy tenemos. Toda la vida nos ha tomado. Y para quienes estoy hablando, toda la vida puede significar 20, 30, 40, 50, 60, 70 y tantos años, como en mi caso, ¿verdad? O sea, nos ha tomado un chorro de tiempo llegar a como estamos. Y no estamos así, qué padre, todo está bien y a gusto en mi vida. Entonces, pero lo hemos hecho nada más por seguir la influencia y la fuerza del empuje de la sociedad y de la cultura en que vivimos. Ahora podemos tomar nuestra vida por los cuernos, o sea, tomar el toro por los cuernos, y decidir hacer cosas con nuestra propia vida, entrenar nuestra, y eso es posible. Y eso es posible y nos da resultados magníficos. Y no nos va a tomar, si me llevó 70 años llegar a este grado de estupidez en el que me encuentro, no me va a costar otros 70 años revertir ese proceso, pero tampoco me va a tomar 70 segundos, ¿verdad? Requiere trabajo y para eso se requiere perseverancia. Entonces, si a algunos de ustedes les interesa profundizar un poco más en esto de los, bueno, mejor no, mejor ahí le paro ahorita con y luego al final les digo este mensaje que ahorita iba yo a dar. Paro por aquí, por momento, la exposición, porque ya se dieron cuenta que esto de hablar mucho se me da. Y si no me paran, que ya me pusieron ahí el reloj, si no me paran yo me sigo y me sigo. Entonces mejor aquí paro y con muchísimo gusto y toda apertura son bienvenidas sus preguntas, sus opiniones, sus observaciones o comentarios o sus quejas. También se aceptan jitomatazos, aunque afortunadamente no pasan a través de la fibra óptica. Pueden ustedes en por chat mandar o pueden directamente por micrófono, levantan la mano, tienen un icono en su pantalla en que pueden levantar la manita, se les abre el micrófono, ¿verdad? Y pueden ustedes hablar, y aquí tenemos bocinas y todos nos oímos, así que por favor, si hay cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto. Entonces, la plática o el curso que se nos va a dar tiene que ver con aspectos de trabajar la parte psicológica de uno mismo, o también nos meteríamos al estudio del budismo y todas esas doctrinas filosóficas. Y como es una institución universitaria, ¿cómo abordaríamos la parte del trabajo? Si lo vamos a ver desde el punto de vista académico, universitario, o también nos vamos a meter a los aspectos espirituales, o vamos a trabajar también la parte emocional, pero de manera
objetiva, científica, o qué, qué metodología se va a llevar ahí? Ok. Bueno, ya sé, Federico, se llama esta persona, Federico, Sí. muy bienvenida a tu pregunta. Y bueno, en este sentido ya te adelantaste. Dices, este curso que les vamos a dar, sí, se los vamos a dar, ojalá que todos ustedes quieran inscribirse con mucho gusto. Esto es a lo que iba al final y que finalmente me callé a decirles. Aquellas de ustedes que les interese profundizar en esta cuestión de la exploración y el estudio de los estados mentales constructivos o los estados mentales benéficos, vamos a iniciar un curso, un curso de una serie de cursos que hemos venido dando ya desde hace varios años, como lo dijo la doctora Marla al principio cuando me hizo favor de presentarme, que en el Instituto Universitario Morelia, además de preparar buenos profesionales y buenos profesionistas, también les interesa contribuir a preparar buenos seres humanos. Entramos en esta segunda categoría, en metodologías que nos ayuden a aprender a ser mejores seres humanos, porque para ser mejores seres humanos no se necesita exceso de academia. O sea, no creo que conozcan ustedes a ningún académico o gente brillante, inteligente, científica, que al mismo tiempo sea una persona feliz. En general, los genios de la historia de la humanidad, sin negar en lo más mínimo lo geniales que han sido, pero han sido también terriblemente neuróticos y con unas vidas de brutales sufrimientos. Entonces, ¿de qué sirve el genio musical o el genio científico si de todas maneras para esas personas, a la humanidad nos ha servido en alguna u otra medida, pero si no se cultiva las cuestiones internas para mejorar como seres humanos? Bueno, el 10 de diciembre vamos a tener una clase introductoria, una primera clase, es un sábado, va a ser un sábado en la mañana. A todos los que les interese, por favor, avisen aquí a donde se inscribieron, a donde les mandaron la invitación para esta plática, allí mismo repórtense, por favor, y ellos les van a dar exactamente el lugar, la hora, etcétera, todos los datos, ¿no? Pero bueno, el 10 de diciembre, y luego ya viene diciembre, entonces ya luego continuaremos realmente hasta enero, ¿no? Pero el 10 de diciembre va a haber la primera clase, una clase introductoria a un diplomado con reconocimiento de la Secretaría de Educación en el Estado, un diplomado de posgrado para aquellos que ya tengan al menos una licenciatura. La Secretaría de Educación en el Estado les certifica un diplomado como diplomado de posgrado. A quienes no tengan todavía terminada una carrera universitaria, no importa, se les da de todas maneras el diploma del diplomado por parte de la institución, del Instituto Universitario Morelia, pero no con el sello de la Secretaría, porque es un curso de posgrado y si alguien no tiene primero la licenciatura, pues no puede hacer un curso de posgrado antes. Pero eso no es impedimento para. Ahora, lo que vamos a hacer durante este curso, que empezaremos, repito, el 10 de diciembre, pues va a ser abordar la construcción de algunos de estos que mencioné ahorita cerca del final, estados mentales positivos, constructivos o benéficos, con toda una serie de metodologías, pero con toda una serie de metodologías muy bien estructuradas, mucho mejor estructurada que la ciencia, porque tú dijiste que si lo vamos a hacer como la psicología científicamente, no, muchísimo mejor. O sea, ¿cómo les diré? Con la verdadera ciencia de la mente, que es el entendimiento profundo de cómo funciona la mente que tienen algunas de las escuelas o tradiciones orientales y que Occidente de momento todavía está lejos de tener. Entonces vamos a tener enseñanzas, lecturas, prácticas y enseñanzas de metodologías
para no tener los entendimientos nada más a nivel intelectual, sino para poderlos llevar a la cotidianidad de nuestra vida. De esto va a tratar. Y justamente este diplomado va a ser sobre la construcción ¿cómo es que se le llama? Se me olvidó la palabrita que se puso, que no es construcción. El cultivo de estados mentales benéficos. Eso es lo que vamos a hacer. Los invitamos a todos, a todas, con mucho gusto, a que estén presentes el 10 de diciembre, que se va a dar esta introducción al curso ya propiamente dicho. Esa es gratuita y además y presencial por contribuir, y esta es otra cosa que ha insistido muchísimo el Instituto Universitario Morelia, está dando un precio de súper promoción para este curso que vamos a empezar en diciembre, un día, el 10 y luego continuaremos en enero. Espero que esto te conteste un poco tu inquietud, Federico. Sí, muchas gracias. Pues ya solamente ya leyendo la información y reflexionando, analizando, pues para ir aprendiendo más, pues, yo ya tengo 60 años, pues, y pues sí me interesa porque yo siento que estamos en esa búsqueda, así como usted comentaba ahorita que a uno se dan cuenta de todo lo importante que es esto, pero ya cuando tiene uno 60, 70 años, y yo hasta ahorita que ya han pasado pues muchos años y así le da a uno esa parte de que dice, pues me cae el 20 de que esto es importante, pero se da uno cuenta pues ya cuando pasa casi todo el tiempo de vida y pues siempre he estado dedicado a la docencia, a dar clases y todo, y esta parte es importante, pero también uno quisiera transmitirle eso a los jóvenes, a los alumnos, para que ellos lo puedan descubrir antes de tiempo, pues antes de que lleguen a los 60 o algo, pero a veces es difícil porque cada ser humano va madurando y aprendiendo en su momento y a lo mejor los jóvenes todavía no están en esa etapa y a lo mejor ya los que están más grandes ya están en esa etapa, pero ya tampoco, a ver, llega más tarde, pues. Tampoco podemos enseñar o transmitir a los jóvenes algo que nosotros no poseemos, así que serás muy, muy bienvenido a 60 años está desde esta perspectiva mejor que tener 72, o sea, todavía hay tiempo por delante afortunadamente y vale la pena hacerlo. Muchas, muchas gracias. Te esperamos con mucho gusto el día. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Otra pregunta o comentario? María Guadalupe. Adelante, María Guadalupe. Hola, Israel. Hola. Soy Lupita, la segunda generación de los diplomados en el grupo de Lupita Mora y Toño. Hola, Lupita, qué gusto saludarte. Muy bienvenida, qué gusto me da, pues no verte, ¿verdad? Pero sí que estés aquí. Hola, Lupita, muy bienvenida. La verdad que, ¿qué puedo decir yo que tuve ahora sí que la fortuna de estar en esos diplomados? Y la verdad, ahorita estaba escuchando a Federico, yo tengo más de 70 años también, y nunca termina uno de aprender. Yo quedé muy satisfecha de esos diplomados, yo quería que no se terminaran, y si hubiese la oportunidad de volverlo a tomar, lo tomaría. La verdad es que hay mucha reflexión y felicidades por seguir aquí con nosotros, Israel. Un abrazo. Igualmente para ti, Lupita, un abrazo y así como dices, ojalá que haya la oportunidad, que tú te la des porque tú eres muy bienvenida. Estas cosas, como lo hemos dicho tantas veces, tomarlas una vez es bueno, tomarlas 2 es mejor, tomarlas 3 veces es excelente y nunca es suficiente en el sentido no de que no seamos capaces,
sino de que cada nueva visita a lo que nos parece, entre comillas, como el mismo material, es una posibilidad de ir a mayor profundidad y a mayor y a mayor y a mayor profundidad. Además, por haber sido exalumna, seguramente por parte de la universidad, si te interesa incorporarte al próximo curso, tendrás un trato especial. Pero me da mucho gusto saludarte, Lupita. Muy bienvenida. Gracias, Israel. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más que desee participar, preguntar o alguna queja o alguna duda que les haya surgido de lo que dije? Una pregunta, Israel. Cualquiera, por muy deteriorado que ande, puede transformar sus estados mentales en estados mentales benéficos. Cualquier persona, sin excepción, cualquier persona que esté deseosa o decidida de trabajar consigo misma, porque si lo que queremos, que es lo que nos pasa a los occidentales, queremos que algo allá afuera, que alguien nos dé una pastilla mágica o que alguien aparezca y quien sea ese individuo, hombre o mujer, nos quite todos los problemas y los sufrimientos, bueno, pues no vamos a salir de la misma. Pero si estamos decididos a explorarnos a nosotras mismas hacia adentro y hacer el trabajo, no es ninguna cosa del otro mundo, es el trabajo de ser introspectivos, que no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a ver al afuera y no al adentro. Cualquiera que esté deseoso y dispuesto a trabajar consigo mismo, no importa que esté ahorita en una situación muy deteriorada, muy hundida, muy sumida en los problemas, el sufrimiento, la confusión, la insatisfacción, cualquiera puede salir adelante. ¿Y saben por qué? Por la simple y sencilla razón de que todos y todas tenemos mente. Y tener mente no se refiere a inteligencia como la entendemos aquí por el IQ. La característica fundamental de la mente es que es susceptible de ser entrenada. ¿Quién de nosotros nació sabiendo leer y escribir? O sabiendo sumar o restar, o sabiendo entrar a Facebook. Pues no, todas esas cosas las hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. O sea, nuestra mente tan es susceptible de ser entrenada que todos nuestros talentos, las disciplinas que conocemos o manejamos, todos nuestros aprendizajes, todo lo que hacemos en la vida lo hemos aprendido y no nacimos con ello. Así como todo lo hemos aprendido, también podemos seguir aprendiendo cosas. La característica fundamental de la mente es su capacidad de aprender. Y como todos tenemos mente, aunque estemos ahorita en un momento difícil de nuestra vida, tras un golpe o tras una multiplicidad de golpes, ¿verdad? Nuestra mente de todas maneras puede ser entrenada. Porque la mente puede aprender. Y así como hemos aprendido muy bien a ser neuróticos, y hemos aprendido muy bien a sufrir, y hemos aprendido muy bien a hacernos la vida complicada, también podemos aprender a lo contrario. Nada más es cosa de desearlo, por un lado, y tener herramientas para hacerlo. Y las doctrinas orientales se especializan precisamente en eso. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Preguntan si el diplomado será solo presencial. El diplomado va a ser tanto presencial como en línea. Tenemos la cuestión híbrida. Bueno, durante la pandemia de la que parece que por fin estamos saliendo, cuando empezamos con estos diplomados, con estos cursos, eran totalmente presenciales.
Y también, como había gente de fuera de la ciudad, también lo teníamos en línea para estas personas que no eran de aquí a en Morelia, ¿no? Con la pandemia, pues tuvimos que hacerlo todo nada más en línea, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos pudiendo, o ya estamos de hecho regresando a presencial, se va a dar tanto presencial como en línea, que tiene la ventaja de que desde luego, que la gente de fuera de la ciudad de Morelia lo puede tomar exactamente igual que si estuvieran aquí, porque así como ahorita preguntando, están ustedes todos en línea, y igual pueden participar en las clases, ¿no? A través del Zoom. Y las personas de Morelia, pues les sugerimos o los invitamos a que vengan ya presenciales. El ambiente que se genera y la sinergia que se establece estando todas y todos aquí reunidos es algo muy positivo y que se siente bien. Es una energía muy positiva que se construye grupalmente. Pero en todo caso, el diplomado se va a ofrecer tanto presencialmente como en línea. ¿Cuánto tiempo es la duración del diplomado? Bueno, el diplomado, qué curioso, yo pensé que me iban a hacer muchas preguntas acerca del material que se presentó y no de lo que viene después. El diplomado consta de 120 horas, o sea, son 12 fines de semana, 12 fines de semana más o menos consecutivos. Claro, aquí se va a atravesar pues, diciembre, Navidad, Año Nuevo, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, prácticamente fines de semana consecutivos de trabajo los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, toda la tarde del viernes y toda la mañana del sábado, durante 12 semanas consecutivas. Eso es la duración. Y eso va dando más o menos en promedio una duración de unas 450 a 480 horas de clase durante todo el diplomado. O sea, es bastante el material que cubrimos en cada diplomado, de los cuales, por cierto, hay 4. Pues parece que ya no hay más preguntas y nadie más desea participar, pues ya nos despedimos. Ok. Bueno, pues se va a las 3, se va a las 2, se va a la 1. Bueno, pues entonces termino, si no hay más preguntas, termino con, ahora sí, al revés, primero que nada agradecerles a ustedes su presencia, su atención y reiterarles esta invitación con muchísimo gusto para que nos acompañen el 10 de diciembre, el sábado 10 de diciembre, y ya presencial, si así lo desean. También se va a transmitir en línea, así que puede ser presencial o en línea, pero ojalá ustedes tengan oportunidad de venir y conocer aquí la sala de trabajo, que es una sala que también nos inspira a trabajar en estas cosas, ¿no? Entonces les agradezco enormemente su atención y nuevamente agradezco al Instituto Universitario Morelia y al doctor Benjamín Ramírez, que fue quien me invitó y me motivó para este tipo de cursos. Mi agradecimiento y reconocimiento, y al personal técnico del Instituto Universitario Morelia que hizo posible esta transmisión, así como a nuestra compañera Michelle Morales, aquí presente en este salón conmigo, que es la que me está filmando y grabando, transmitiendo para ustedes. ¿Y no sabes dónde están ubicados para lo de la plática que va a hacer? Allí está en la invitación. Todo está en la invitación y, como les digo, hablan a la universidad y le van a dar todos los datos. Ahí dice hora, fecha, dirección, todo está ahí apuntado. Parece que Irma Yesenia quería participar, alzó la mano de último momento. ¿Deseas participar, Irma? Sí, gracias. Es que había escrito algo en el chat, pero bueno, dije, creo que no leyeron. Entonces, bueno, pues felicitar primeramente ya no te escuchas, Irma. Nomás se escuchó hasta que dijiste felicitar al... ¿Ya me escuchó? Ya. Ok, bueno, pues muchas felicidades por esta plática, por esta charla tan amena.
Creo que yo es la primera vez que estoy en una plática de este tipo, siempre estamos como aprendiendo, como cosas de conocimientos y aprender y capacitaciones, y creo que es algo muy, muy importante y que sobre todo ahorita con lo de la pandemia y todo lo que acabamos de pasar, creo que pues hay que también activar y fortalecer la mente, ¿no? Bueno, ahorita me estaba de verdad haciendo muchísimo sentido su plática cuando estaba escuchando de cómo pues por diferentes situaciones adversas y que todos hemos pasado, cómo hay personas que ya viven su vida como siendo víctimas, como siendo gruñonas, pero cómo esas personas a veces hasta al estar cerca de ellos, pues sentimos como su energía muy negativa, nos roban esa energía, pero digo, si hay algún consejo, qué hacer cuando nos topamos con estas personas? Porque digo, bueno, conozco personas que pueden escudarse a veces, bueno, es que de niño sufrí o pasé por tal situaciones, pero creo que llegamos a una etapa de madurez o cierta edad donde somos responsables, ya que qué vamos a hacer y si vamos a dejar eso en el pasado, porque todos tendríamos, creo, justificación para, pues entonces todos vamos a ser víctimas o hemos sido víctimas en algún momento de diferentes circunstancias. Entonces, cuando nos topamos con estas personas, ¿qué hacer? Porque creo que muchas personas buscan, pues, como que buscar la compasión, buscar, pues seguir fomentando ese victimismo. Y entonces creo que debemos como tener herramientas. ¿Cómo yo le puedo ayudar a una persona si cerca de mí tengo una persona con estas características? Bueno, en primer lugar, Irma, ¿verdad? Irma, Sí, muchísimas gracias por tu participación. Efectivamente, no llegó lo del chat, ¿verdad? Sino ya desde cuando lo hubiéramos hecho caso, así que disculpa por eso. Pero bueno, pero mejor fue oír tu voz porque así pudiste expresarlo desde tu ronco pecho y es mejor que por escrito, ¿verdad? Muchas gracias, Irma. Primero quisiera hacer una aclaración en base a lo que dices. Todos maduramos, eso no es cierto, todos crecemos, eso es decir, todos crecemos, no todos maduramos, porque madurar es un proceso personal y que implica ciertos cambios internos. Entonces, desafortunadamente, ojalá con el mero crecimiento viniera la madurez, no es cierto, podemos ser unos personas con mentalidad increíblemente infantil, aunque tengamos 50 u 80 años. No depende de la edad, sino de cómo vivimos y cómo hemos vivido nuestra vida. Y por último, no por último, en segundo lugar, cuando dices, yo creo que debemos responsabilizarnos, ¿no? Pues la evidencia es que no es debemos, estamos metidos en el deber ser, ¿verdad? Eso fue de las principales cosas que hablé. No debemos podemos responsabilizarnos de nosotros mismos. Lo que toda esta tradición de enseñanza de la que estoy hablando nos está mencionando es que podemos aprender a responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestras formas de pensar. Podemos aprender a dejar en el pasado lo que es del pasado y no seguirlo cargando con nosotros como un lastre a nuestras espaldas, como el pípila, ¿no? Con toda la placota allá detrás. Eso podemos aprenderlo, pero podemos, no tenemos que. ¿Quién dice que tenemos que? La evidencia es que la gran mayoría de las personas no quiere, o porque no se le antoja, o porque le da flojera, o porque no sabe que existe la posibilidad de hacerlo. Ahora, la buena noticia en este sentido es que sí, podemos aprender a madurar, no solamente a envejecer, sino a madurar. Y podemos también si así lo queremos, a responsabilizarnos plenamente de nuestra vida. Y dentro de todo esto, podemos aprender algo que es lo más importante que tú estás preguntando.
puedo aprender a cómo tratar a personas que son tóxicas, que son personas tóxicas, que están viviendo siempre en la victimez y que no es que se sientan a gusto, pero no conocen otra cosa y se viven, y es muy tóxico estar alrededor de ellos. ¿Y crees tú que habrá alguna respuesta así muy sencilla de hazle así o hazle asado? No, precisamente para eso nos entrenamos. Precisamente, ¿no? Si nos entrenamos adecuadamente en la generosidad, adecuadamente en la ética, adecuadamente en la perseverancia, en el trabajar con la adversidad, la templanza, en el cultivo de una compasión bien entendida, no lástima, sino un verdadero deseo de ayudar a los demás. Todos esos son entrenamientos que precisamente están a nuestro alcance, que es precisamente lo que se ofrece en esta serie de diplomados, dotarnos de una serie de herramientas que nos permitan, entre otras tantas cosas, poder trabajar o afrontar, digamos, más creativamente o positivamente o exitosamente el trato y la interacción con personas tóxicas, con personas particularmente difíciles. Y en nuestra sociedad y en nuestro mundo, sí, la figura de la víctima y del victimizarse a uno mismo es en nuestra sociedad está muy generalizado, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, y en primer lugar es horrible lo que esas personas que se victimizan están sufriendo, para empezar, y lo que llevan a sufrir a los demás también, y lo incómodo que es. Ahora, si ya te diste cuenta, ¿no? Que un diplomado consta de 12 fines de semana con casi 500 horas de enseñanza, como 480 horas de enseñanza. Un diplomado de una serie de 4, multiplícale por 4, estamos hablando de 2,000 horas de enseñanza. Después de 2,000 horas de enseñanza vamos a tener una serie de metodologías a nuestra disposición para poder trabajar con esas personas. Y ahorita tu inquietud y tu deseo, tu curiosidad, que es perfectamente válida y muy respetada por mí, porque es ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para trabajar con esas personas? Bueno, empezamos por inscribirnos a un tipo de enseñanza como esta, porque exactamente a eso nos vamos a dedicar, a eso entre muchas otras cosas, ¿no? Cómo trabajar con las gentes difíciles, cómo ayudar a esas personas que nada más están con el látigo y la victimización, etcétera, y también cómo nos ayudamos a nosotros mismos y cómo construimos un bienestar interno que sea verdaderamente sustentado y duradero. Todo eso requiere un entrenamiento que va mucho más allá de una sola plática de 1 hora o de una respuesta a una pregunta de una plática de 1 hora, ¿verdad? Pero es muy bienvenida y muy bien recibida tu inquietud. Lo que pasa es que no te puedo dar así una respuesta simplista, ¿no? Se requiere rascarle más a fondo. Bueno, pues creo que ya sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que se inscriban, y si desean mayores informes, ahí en el Instituto Universitario Morelia les proporcionan toda la información. Pidan por favor los informes, y primero que nada les invito de todo corazón, es una fecha más o menos próxima, el 10 de diciembre, y todos los que estén aquí en Morelia, ojalá puedan venir aquí presencialmente y serán muy bienvenidos y recibidos, además para que conozcan, perdón, el lugar, que también es un lugar que, digamos, que inspira para este tipo de trabajo, porque está diseñado para este tipo de trabajo. De mi parte, les agradezco infinitamente su atención y su curiosidad y su presencia, y espero que hoy estamos a 25. Pues no falta mucho, faltan 15 días. El 10 de diciembre por acá los espero. Entonces no digo adiós, sino hasta luego. Nos vemos en 15 días. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.